Estamos en la hoja 30, en la carilla A, en el primer renglón, primera palabra. Lo último que estudiamos en la clase anterior eran 3 exposiciones que nos trajo la Gemara con respecto a la mezcla que hay de un producto leudado con un producto común, tanto en la festividad como posterior a la festividad de Pesaj. Ahora, la Gemara quiere determinar y cerrar el tema, a ver como cuál de todas esas posturas nosotros tomamos. Estaba la postura de Rab, la postura de Shemuel y la postura del Rabbi Yohanan. La Gemara dice así, Amar Rabá, dijo Rabá, Hilgeta Hamet Bizmanno, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, dijo Rabá, la halajá, la ley que vamos a dictaminar al respecto es la siguiente. Si nosotros tenemos aquel producto leudado, en el ejemplo que veníamos tomando, era una galleta. Bismanó, dentro de la festividad de Pesaj, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, indistintamente, si se cocinó con algo de su misma especie, como una matzá, un pan ácimo, o se haya cocinado con otra especie, como unas papas, Azur, incluso que sea una cantidad mínima, Bema Shehu, Kerram, va a estar prohibido, incluso con cantidad mínima, como enseñó Rab, como la primera de las 3 posturas que había traído la Gemara que vimos en la clase anterior, que él sostiene que se prohíbe incluso con algo mínimo. ¿Por qué? Porque él sostiene min bemino, algo que se mezcla una especie con algo de su misma especie, se potencian en los sabores y con algo mínimo ya queda prohibido de la Torá. Y por lo tanto, nosotros en la festividad de Pesaj, por la gravedad de la prohibición de consumir un producto leudado, decretamos y prohibimos, incluso si se mezcló con algo de otra especie, que de todas maneras quede prohibido incluso con algo mínimo. En cambio, Shelo Bizmanno, si estamos pasada ya la festividad, nos encontramos fuera de la festividad, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, mutar. Indistintamente si se mezcló y se cocinó con algo de su misma especie o de otra especie, va a estar permitido, que esto ya no es como una determinación que había dicho Rab, sino que Rabbi Shimon. En este aspecto, Rabat determinó que nosotros tomamos la postura de Rabbi Shimon, volviendo varias clases atrás, en la hoja 29, en la carilla A, ahí nosotros encontramos que Rabbi Shimon nos dijo, así fue explicado por lo menos por Rabat, Rabbi Shimon nos dijo que el hametz, el producto leudado, está prohibido solamente en la festividad. Pasada la festividad, está perfectamente permitido, se puede consumir y tener provecho de él. Por lo tanto, aquí también, una vez que pasó la festividad, si esta galleta leudada se nos mezcló y se cocinó con cualquier otra cosa, va a estar absolutamente todo permitido indiscriminadamente. Pregunta la Gemara, Umía Amar Rabá, ¿es posible que Rabá, quien fue el que nos trajo este dictamen, él haya dicho de esta manera? Dejaba Rabá, Rabbi Shimon que nasa canis, Hoil de Abar ala bevalle la eubanimatze. Ya Rabá fue quien, como dijimos, una hoja atrás, en la hoja 29, en la carilla A, interpretó y dijo que si bien Rabbi Shimon sostiene que de la Torá está permitido todo producto leudado posterior a la festividad, de todas maneras, quien haya transgredido la prohibición y lo haya tenido en su poder en la festividad, ahora, posterior a la festividad, los jajamim lo multaron y le prohibieron tener provecho de él por completo. Solamente si era de un gentil estaba permitido, ya que el gentil no transgredió ninguna prohibición. Pero aquí, al tratarse de un judío, tiene que estar prohibido por completo. Entonces, si él así interpretó a Rabbi Shimon y dijo que queda prohibido, ¿cómo es posible que nos esté diciendo ahora que de mezclarse y cocinarse esta galleta prohibida va a estar toda la mezcla permitida, indistintamente si se mezcló con su especie u otra? Contesta la Gemara, este decreto fue hecho únicamente si nosotros tenemos delante nuestro el producto leudado prohibido. Aval al yedeta arobet, pero si se mezcló, se mimetizó, se cocinó con otras cosas, ahí no fue hecha la multa. Es decir, que cuando ellos nos prohibieron solamente al tener el producto en sí mismo.
que no tengamos provecho de él. Pero si ahora está mezclado con otros productos, no se lo puede distinguir, o dio gusto a los demás. Sobre eso no impusieron los Jajamim su decreto y no se prohíben el resto de las comidas. Por eso, en todas estas... Y Rabá va fiel a su postura, que él ya nos había enseñado en otra oportunidad, que la halajá tenemos que determinarla como Rabbi Shimon, de Amar Rabá, como dijo Rabá, que Havenan be Rab Nachman, cuando nosotros nos encontrábamos en la yeshiva de Rab Nachman, que una vez que concluían los 7 días de Pesach, refiriéndose a lo que es el tiempo original, aquí eran 8 días porque ellos se encontraban fuera de la tierra de Israel, Amarlan solía decirnos a nosotros, así comentó Rabá públicamente, Puku vezavinu hamira divne hela, pueden salir y comprar de los productos leudados o de la levadura, más específicamente de aquellos goim. Esa levadura era masa madre que los goim, los gentiles, habían fabricado incluso dentro de la festividad de Pesach, y sin embargo él nos lo había enseñado y así transmitía Rabá al público, se puede ir, comprar de esa masa madre que los gentiles tuvieron durante la festividad y comprarla para que nosotros mismos la podamos utilizar. Eso indica que determinaba la halajá como Rabbi Shimon, determinaban el dictamen como dijo Rabbi Shimon, que no hay problema de tener provecho de él posterior a la festividad. Amar Rabá. Continúa ahora la Gemara en relación al tema de las prohibiciones que se absorbieron y se mezclan con las cosas permitidas, y nos dice lo siguiente: Amar Rab, así enseñó Rab, que Derot va Pesach, aquellas fuentes de barro, cuando llega ahora la festividad de Pesach, es decir, aquellas fuentes de barro que nosotros utilizamos durante todo el año indiscriminadamente con productos leudados, como no, cuando llega la festividad de Pesach y Shaveru, deben ser destruidos. ¿Por qué deben ser destruidos? Rab, fiel a lo que nos enseñó en la clase anterior, él sostiene que incluso algo mínimo del producto leudado que se mezcle y dé gusto, algo de su especie o no de su especie, prohíbe absolutamente todo con una cantidad ínfima. Por lo tanto, no hay cómo poder utilizarlas durante la festividad, entonces deben ser destruidas. Pregunta la Gemara, Veamay, ¿por qué es necesario tener que destruirlas? La Shehinu Ahara Pesach, que las conserve hasta posterior a la festividad, y ahí, posterior a la festividad, sí las podría utilizar usando otras especies, es decir, no cocinando productos no leudados, sino cocinando con verduras, etcétera, que ahí, cuando es min shelo beminó, cuando se mezcla con algo no de su especie, solamente podría prohibir si daría gusto. Y como esto ya tiene muchos días absorbidos dentro de las paredes, el gusto se arruina y no transmitiría ningún sabor a favor de la comida. Y siendo así, tiene que estar permitido. Entonces, ¿por qué Rab exige que las personas rompan y destruyan sus utensilios cuando ellos perfectamente podrían utilizarlo posterior a la festividad? Dice la Gemara, ¿qué será Dilma Atul Behu Bemino? El motivo de Rab es porque él sospecha y tiene miedo que la gente se venga a confundir, las personas se confundan y lo utilicen con la misma especie. Si ellos, posterior a la festividad, cocinarían en ellas algo de la misma especie, eso sí quedaría prohibido de todas maneras, ya que dijimos, Rab sostiene, cuando se mezcla algo prohibido con algo permitido de la misma especie, incluso que sea algo ínfimo, ya es suficiente para que se tenga que prohibir absolutamente todo. Por eso Rab exigió la ruptura. Ushmuel Amar, Shemuel dijo por su parte, Lo Ishaberu, no es necesario destruirlas. Abal, que él las conserve, como dijimos, hasta pasada la festividad, y ahí él va a poder utilizarlas tanto con cosas de su misma especie como con productos de otra especie, no va a haber ningún inconveniente.
¿Por qué? De Asda Shemuel letame, porque Shemuel va como explicó y dio su motivo al respecto de amar Shemuel, lejano de Mezabne Kande. Como dijo Shemuel, aquellas personas que solían vender ollas, fuentes, etc., les dijo, Ashbuz devine a Candije, mantengan ustedes moderado el precio de todos sus artículos que están vendiéndole a los judíos. Veila, y si ustedes no mantienen el precio moderado y cuidado, Darshina de Juger Bishimon, voy a enseñar públicamente que la ley y el dictamen es como dijo el Bishimon, que una vez pasada la festividad no hay absolutamente ningún problema de tener el provecho de todo el hametz, de todos los leudados. Y entonces no va a haber necesidad que las personas tengan que romper sus recipientes y van a poder utilizar libremente todos aquellos recipientes que ellos tenían con anterioridad a la festividad, y ustedes no van a poder vender prácticamente nada. Entonces, sean cuidadosos y mantengan los precios. Eso quiere decir que Shemuel sostiene que el dictamen es como dijo Rabbi Shimon, que se puede tener provecho posterior a la festividad. Por eso que Shemuel enseñó en su ciudad y dictaminó, está permitido utilizar los recipientes. No es necesario destruirlos en la festividad de Pesach, consérvenlos y sigan utilizándolos posterior a la festividad, ya que una vez terminada la festividad, no se prohíbe ningún producto leudado. Sin embargo, hay aquí un interrogante que lo pregunta inmediatamente la Gemara. ¿Y por qué no enseñó realmente Shemuel? ¿Por qué en esta situación Shemuel les advirtió a los vendedores que sean cuidadosos y moderen sus precios? Si no, iba a enseñar públicamente. Que lo enseñe. De a Shemuel, que el Bishimon se virá leu. Si ya dijimos que Shemuel sostiene que el dictamen es como dijo el Bishimon y que se puede, ¿por qué no lo va a enseñar públicamente? Contesta la Gemara, a tres de Rababa. Es que esa situación que se presentó tuvo lugar casualmente en la ciudad de Rab. Y Rab, como vimos al comienzo de este tema, él determinaba y dictaminaba que debían romperse todas las ollas y todas las fuentes de barro y que no tenían solución. Entonces, si bien él tenía que respetar la postura y la determinación del rabino principal de la ciudad, de todas maneras, él, para que los vendedores no se abusen y aprovechen de esa situación, les advirtió que si ellos iban a elevar los precios y no iban a conservarlos, igualmente, incluso en la ciudad de Rab, él enseñaría públicamente que estaba permitido tener provecho de ellos y entonces no iban a poder vender. Pero vemos entonces claramente que esta es la postura de Shemuel, que sí está permitido utilizarlos posterior a la festividad. Similar a estos temas nos dice ahora la Gemara, Autan Nura, aquel horno de Tajo Beti Haya que fue untado con una capa de grasa en su base para hornear sobre ella luego el pan y que absorba de su sabor. Asará Rababar Ahilai le Mijrel le Rifta. Prohibió Rababar Ahilai consumir el pan que se horneó con esa grasa, incluso que estamos hablando grasa permitida y kosher, afilu minha, y dijo que el pan se está prohibido de consumir, incluso si ellos quieren consumirlo solo, es decir, no solo está prohibido consumirlo con leche, queso, etcétera, ya que la grasa tiene consideración técnicamente como si fuese carne y no podemos mezclar carne con leche, pero él fue aún más lejos y dijo ni siquiera comer el pan solo con un poquito de sal para darle algo más de sabor, tampoco eso va a estar permitido. Leolam. Y no hay manera de solucionar el problema este. Incluso que nosotros volvamos a caldear el horno, coloquemos nuevas leñas y lo calentemos, tampoco se puede hornear nunca más ahí ningún pan. Dilma, ate le mijrebi kutha. Se sospecha y tiene miedo que hacer que el pan es un alimento que acompaña a todo tipo de comidas, es muy propenso y probable que la gente venga a comerlo conjuntamente con un queso
estaría pasando prohibición para preservar y guardar a modo de valla, él prohibió por completo el consumo de ese pan. Mitive. Sin embargo, la Gemara le plantea un interrogante. Encontramos escrito lo siguiente: en la Shineta Isab de Halab no se puede formar una masa de pan con leche. Beimlash, y si la amasó con leche, con la patkulla asura. Todo ese pan está prohibido de consumirlo por completo. En este aspecto, sí coinciden ambas palabras, que un pan lácteo o un pan cárnico, como fue la situación anterior, con grasa, no podemos nosotros permitirlos por el riesgo de que la persona venga a acompañar un producto diferente, un pan cárnico venga a consumirlo con leche, o un pan lácteo venga a consumirlo con carne, ya que es usual que acompañe todo tipo de comidas. Mi pene la verá por la factibilidad que hay de que venga a caer en una falta. Kayotzebo, similar a esto, y aquí donde viene el punto principal que la Gemara quiere plantearnos, en Tashin Tatanur Ba'aliyah, no se puede untar el horno con una grasa, con partes grasosas del animal. Veimtash, con la patkulla asura, así que Tatanur. Y de haber hecho eso, todo el pan, toda la producción que se horneó en ese horno va a quedar completamente prohibido, a menos que vuelva a caldear el horno, que ahí sí se va a habilitar una nueva tanda de pan para poder consumirlo. Pero vemos, vemos que si el horno fue caldeado, mi hashare, esa situación sí tendría que estar permitido. No como la Bábara Ahilai, que él dijo, Leolam, queda prohibido para siempre y no hay manera de solucionar este inconveniente. Aquí está escrito claramente que si bien aquel pan que se horneó sobre la grasa no tiene manera de ser habilitado y permitido de consumirlo, pero no queda el horno inhabilitado. Sí, nosotros podemos caldearlo con brasas nuevas o con leñas y nuevamente luego poder utilizarlo. Dice entonces la Gemara, Tiubta de la Babar Ahilai Tiubta. Esto realmente es una incógnita a las palabras de Rabá Bar Ahilai, ya que nosotros tenemos aquí una fuente tanaíta que permite, por lo tanto, las palabras de Rabá Bar Ahilai van a quedar descartadas y nosotros sí vamos a poder utilizar este método, al colocando nuevas leñas para poder quitar el inconveniente de la grasa y luego sí se va a poder normalmente volver a hornear el pan.